Bueno, bienvenidos todos a esta semana número 3 del último módulo para este programa de formación técnico. El día de hoy la clase pues va a permitirnos conocer una técnica muy importante de inspección, así que es súper importante que presten atención, que vayan siguiendo pues el paso a paso del procedimiento, porque vamos a conocer un procedimiento. Adicionalmente, dentro de la materia voy a explicar o por lo menos aclarar dicho procedimiento con 4 casos. La idea es que con esos casitos pues quede todavía más detallado la forma en que se debe llevar a cabo este método de inspección, porque resulta que al final voy a dejar asignada una tarea. La tarea consiste en 4 ejercicios donde ustedes tienen que implementar lo que hoy vamos a aprender. Esos ejercicios van a ser evaluados en el examen. Ustedes no tienen que enviarme ninguna información, no tienen que subir nada a la plataforma, sino que el mecanismo de evaluación para corroborar que ustedes entendieron y pudieron resolver correctamente va a ser a través de preguntas específicas en el examen. Así que pues como siempre hacerles la recomendación que en caso de que haya alguna dudita con la materia, ojalá ahí pues vayamos levantando mano o haciendo consultas también a través del chat como ustedes lo prefieran. Entonces empezamos por conocer algunos, o por lo menos hay un concepto clave que necesitamos entender para que todo lo demás tenga sentido, y es el concepto de muestra, ¿verdad? La muestra es un grupo de unidades que se van a sustraer de un total, y ese grupo de unidades nos va a permitir estimar o definir la condición del total, que ese total se conoce como población. Ahora bien, aquí me gusta siempre dar como ejemplo práctico el tema, un temita, digamos, médico, común, ordinario, que creo que todos nosotros en algún momento lo hemos vivido. Y es cuando pues acudimos a consulta médica y el doctor nos dice, mire, necesito que usted vaya y traiga unas muestras, ¿verdad? Bien sea de heces, orina o inclusive sangre, ¿verdad? ¿Qué pasa o para qué se hace así? Porque a raíz de esta pequeña porción, ¿verdad?, de nuestro organismo, con exámenes de laboratorio, es posible tener un criterio general de todo el cuerpo, de cuál es la condición médica que estamos gozando. Entonces no hace falta, por ejemplo, valorar el 100% de la sangre que hay en nuestro cuerpo circulando para saber cómo estamos, sino que con una muestra nos podemos dar una idea, o por lo menos el doctor puede darse una idea general de todo. Entonces, basado en esa explicación, me interesa pues que el tema, o por lo menos el concepto de muestra, se entienda ya a nivel laboral. Cuando se hacen producciones en masa, ¿verdad?, de grandes cantidades de unidades, no siempre es necesario evaluar una por una todas. No estoy diciendo que eso no se haga, estoy diciendo no siempre. Y lo más factible en esos casos es hacerlo a una muestra, o sea, a unas cuantas unidades elegidas casi siempre de forma aleatoria. Entonces, ¿por qué es preferible trabajar con muestras? Aquí vamos a ver al menos 3 motivos, ¿verdad? Muy puntuales. Vamos a decir en primera instancia que trabajar con muestras en un plan de muestreo, que es precisamente esa técnica que vamos a conocer hoy, es la mejor manera de trabajar en lugar de evaluar o de inspeccionar el 100% de un lote, por ejemplo, ya de productos fabricados. ¿Por qué? Porque verificar un lote completo, hablemos de miles de unidades, ¿verdad? No siempre es algo viable, no siempre es eficiente, y además que técnicamente no es tan conveniente como si es hacerlo a través de muestras. Particularmente cuando hablamos de industria médica, podemos darnos una idea de que trabajar con muestras me permite inspeccionar, ¿verdad?, la situación general de un lote.
Entonces, en lugar de, repito, volver a verificar o de verificar el 100% del lote, solamente lo aplico a una pequeña muestra. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Pues un mayor aprovechamiento del tiempo, porque si yo verifico el 100% del lote, imagínense cuántas horas, días, semanas se requerirían para hacerlo. También esto representaría, si lo hago con el total, un mayor costo en mano de obra, o sea, más personal trabajando, más horas. Y esto también puede generar retrasos en la liberación de productos, porque tenemos que estar claros de que cuando se hacen inspecciones es para ver el estado, ¿verdad?, de esos productos terminados. Y obviamente hasta que no se complete toda la inspección, el producto no puede liberarse, bien sea para alguna otra etapa final o ya propiamente para lo que es distribución. Así que el muestreo nos va a permitir tomar una cantidad representativa, estadísticamente hablando, y con esto se va a reducir el costo, ¿verdad? Sin perder el control. También otro motivo por el que se trabajan con muestras en lugar de verificar el 100% del lote es porque a veces, dependiendo del tipo de producto, perdón, durante la inspección los productos se destruyen. Entonces, en industria médica, imagínense lo que es hacer una inspección de esterilidad y que esto conlleve a que ese producto que se inspeccionó haya que desecharlo. ¿Cómo podríamos aplicarle esto al 100% del lote? O sea, simplemente no tiene sentido. No podemos desechar el 100% de un lote por un tema de inspección. Si fuera a verificar la resistencia mecánica, la integridad de un empaque, hacer pruebas microbiológicas, o sea, ese tipo de pruebas daría pie a que al final esa pieza, ese dispositivo que se inspeccionó termine desechándose precisamente por haberse expuesto a pruebas. Así que no es rentable, por supuesto, aplicarle una inspección al 100% bajo estas condiciones. Es mejor trabajar con muestras. Y por último, también por un tema de rapidez, ¿verdad? En la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el muestreo permite aceptar o rechazar un lote rápidamente. Imagínense que yo tenga un lote, no sé, de 300.000 piezas, pero yo voy a aplicarle una muestra, perdón, voy a aplicar una inspección solo a una muestra y que esa muestra sean únicamente, por decirles algo, 100 unidades, ¿verdad? Con esas 100 unidades yo podría entonces darme un criterio para ver si el lote cumple o no cumple, se acepta o se rechaza y rápidamente puedo llegar a esa decisión. También voy a mantener el flujo productivo, se van a reducir inventarios retenidos y por supuesto esto es clave en entornos regulados como es industria médica, donde los tiempos de liberación impactan perfectamente hospitales y pacientes y no se puede dar pues el lujo a la empresa de hacer perder el tiempo o de atrasar la distribución de productos ya terminados. Ahora bien, el plan de muestreo AQL, que es lo que vamos a conocer hoy por sus siglas en inglés, Acceptable Quality Limit, o en español, nivel de calidad aceptable, es un método estadístico que se basa en la norma ISO 2859-1 y es utilizado para decidir la aceptación o el rechazo de un lote de producción, basándose en la inspección aleatoria de una muestra. Define el porcentaje máximo de defectos tolerables. Aquí es importante, ¿verdad? Para industria médica propiamente, ahí me ayudan los compañeros que tienen el micrófono abierto. Sí, ya voy, ya voy. Gracias. Para industria médica, ¿verdad? Esta técnica de inspección de AQL, pues va a ofrecer varias ventajas. La primera ventaja es la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque en dispositivos médicos, imaginémonos jeringas, guantes, implantes, catéteres, ¿verdad? Un defecto puede causar infecciones, fallas terapéuticas, lesiones graves o inclusive el riesgo de muerte. Así que sí o sí todo lo que se produzca en industria médica tarde o temprano va a tener que ser inspeccionado. Y uno de los mecanismos utilizados o una de las técnicas más utilizadas para este objetivo
es precisamente el plan de muestreo AQL. Con esto vamos a dar mayor garantía y esa seguridad que todo paciente necesita sentir, ¿verdad? Cuando va a utilizar un dispositivo médico que ya pasó por un sinnúmero de pruebas y que ya para que haya llegado a manos del paciente, de un hospital o de un distribuidor, es porque esas pruebas dieron el aval, dieron garantía de que era seguro utilizar. Ahora bien, más allá, ¿verdad?, de este concepto que acabamos de abordar, el plan de muestreo entonces vamos a entenderlo como ese método que define cómo seleccionar y examinar una muestra de una población o lote. No es que yo vengo y mira, se produjeron 1000 mascarillas y voy a agarrar las primeras 5 porque a mí se me antojó. No, tiene que haber una base, ¿verdad? Estadísticamente comprobable como es la que vamos a conocer hoy. El plan de muestreo se utiliza entonces para determinar el tamaño de la muestra. O sea, aplicando esta técnica vamos a saber cuántas unidades para cada lote deben ser escogidas como muestra. Establecer también criterios para aceptar o rechazar un lote, estimar la probabilidad de detectar microorganismos, validar métodos de monitoreo, recopilar datos confiables y válidos y seleccionar, reclutar o involucrar a los participantes de una investigación. ¿Por qué es importante entonces los planes de muestreo? Porque nos van a indicar el número de unidades del producto que hay que inspeccionar para cada lote, es decir, el tamaño de esa muestra, como el criterio también para determinar la aceptabilidad del lote. Ahora bien, el AQL como tal, ¿verdad? En industria médica es súper crítico porque va a impactar directamente en la seguridad del paciente, en el cumplimiento regulatorio y la confiabilidad del producto. Generalmente frente a auditorías, cuando se pidan las evidencias, que recuerden que se trabaja con evidencia comprobada, pues los muestreos o la aplicación de planes de muestreo son una excelente alternativa de evidencia. Y por acá, ¿verdad? Pues estas simbologías que tenemos hacen referencia a la N mayúscula, que es el círculo más grande, va a representar la población total. Piensen, por ejemplo, en un lote de producción. La N minúscula, que es un círculo más pequeñito, me va a representar la muestra. Y en esa muestra van a haber dos posibles situaciones. Se acepta o se rechaza. Y para eso tenemos, ¿verdad?, la letra A de aceptación y la letra R de rechazo. Y vamos a conocer qué criterios me permiten a mí definir si algo es aceptado o no. Y para esto se trabaja con la tabla militar estándar. No sé si aquí de pronto han escuchado el término, ¿verdad? Esta es una herramienta creada en la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso, ¿verdad? Que frente a situaciones críticas de la humanidad, pues se encuentran oportunidades y el conocimiento o la necesidad genera herramientas que originalmente vienen a resolver la situación del momento, pero después terminan siendo tan eficientes que se aplica a un sinnúmero de situaciones ya no tan críticas como una guerra, pero que dan excelentes resultados. Y precisamente la tabla militar estándar, cuando fue creada, se hizo ante la necesidad de garantizar la calidad de las municiones y durante su producción en lote. O sea, que esas municiones, llámese armamentos, ¿verdad?, de todo tipo, fueran eficientes, porque de esto dependía pues la vida, ¿verdad?, de quienes participaban en la guerra. No podían darse el lujo de que se creara, por ejemplo, algún instrumento, ¿verdad?, como pistolas o armamento en sí, que de pronto durante la guerra no sirvieran, ¿verdad? Se trabaran, no dieran el abasto que se esperaba. Entonces se genera esa tabla militar para generar esas inspecciones previas y con esto, pues obviamente distribuir solamente lo que sí funcionaba, lo que era aceptable.
La tabla militar estándar es el sistema de inspección de aceptación por atributo más difundido a nivel mundial. Permite obtener un código letra, ojo con esta palabrita, código letra, correspondiente a la muestra, y con este código posteriormente se puede determinar el tamaño de la muestra. Vamos a ver, estas son las tablas militares estándar, son 4 tablitas. Aquí yo sé que las ven muy chiquititas, ¿verdad? Tengan tranquilidad, que ahorita las vamos a ver en grande, pero por lo menos sepan que las que nos interesan son estas 4. Ahora bien, aquí en lo que es la diapositiva, permítame para ver un momentito, diapositiva 10, 11, 12 y 13, para que lo noten por ahí. Entonces, de la diapositiva 10 a la 13, pues viene una explicación bastante ahí como generalizada, ¿verdad? De algunas claves de los planes de muestreo y unos consejos. Yo me voy a brincar estas 4 diapositivas porque a mí me parece muchísimo más aprovechable explicarles el procedimiento con los ejercicios que vienen aquí resueltos. Así que me voy a brincar esto. Sin embargo, si ustedes quieren tomar ahí alguna lectura rápida, ¿verdad? Un poquito más a fondo, finalizada la clase, entonces pueden devolverse, repito, a las diapositivas que van desde la 10 hasta la número 13. Pero todo esto se explica súper bien con los ejercicios que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esos pasos que se necesitan para poder realizar un plan de muestreo utilizando la tabla militar estándar. Resulta y sucede que para que nosotros podamos aplicar o desarrollar esta técnica, necesitamos estos datos que están en pantalla. Necesitamos conocer cuál es el tamaño del lote, cuál es el nivel de inspección, que de hecho hay 2 tipos de niveles de inspección. Necesitamos saber cuál es el tipo de inspección que hay que aplicar, que de hecho hay 3 tipos. Necesitamos saber cuál es el tipo de plan, que hay 3 planes. Y por último, el nivel de calidad aceptable. Es sumamente importante que veamos o no dejemos pasar la información que está resaltada en esos cuadritos en color celeste. Si ustedes notan o lo observan, los valores que están del número 2 hasta el 5 a la izquierda dice que esa información nosotros la podemos encontrar o la podemos aplicar más bien en la tabla militar estándar. Y que además, cuando aquí dice, por ejemplo, que el nivel de inspección hay 2, que el tipo hay 3 y que en el tipo de plan hay 3, ¿cómo saber cuál de esos se utiliza? Eso se va a generar en la negociación con el cliente, o sea, cuando la empresa, pónganle en el nombre que ustedes deseen, se reúne con un cliente y el cliente le dice, bueno, yo necesito que ustedes me fabriquen tal producto y necesito que cuando apliquen planes de muestreo me trabajen con este nivel de inspección, este tipo de inspección, este tipo de plan y con este nivel de AQL. O sea, en la negociación se establecen los parámetros y con esos parámetros son con los que se trabajan obviamente para hacer la inspección como tal. No sé si hasta aquí me doy a entender. ¿Me pueden confirmar los compañeros que están conectados, por favor? O sea, y hago la aclaración porque a veces dicen, profe, ¿y de dónde agarro el nivel de inspección? ¿Y cuál tipo de plan escojo? No, no, no. Ni ustedes ni yo escogemos eso. Lo escoge la empresa cuando negocia con el cliente a la hora de establecer, digamos, propiamente cómo se va a trabajar, ¿verdad? El tema de las inspecciones. Y nosotros, desde el punto de vista, por ejemplo, del área de calidad, simplemente utilizaríamos esos valores que ya fueron negociados y los aplicaríamos en el proceso de inspección. Así que vamos a ir viendo entonces esta información. Vean que me devuelvo acá, son 5 datos los que se necesitan. Para que no se me pierdan estos datos, yo los voy a ir enumerando a continuación. El primer dato es el tamaño del lote. Obviamente cada cliente va a definir cuántas unidades quiere que se produzcan, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese pedido hecho por el cliente, así va a ser la cantidad de producción y de lotes generados. El tamaño del lote lo vamos a usar para encontrar un rango en la tabla militar.
Recuerden que eran 4 tablitas. Esta es la primera tabla. Permítanme. Préstenle atención, porfa, ahí si tienen la posibilidad de hacerlo. Esta tabla tiene prácticamente 4 grandes columnas. Una primera columna, que es la que está dentro del círculo rojo, que es tamaño de lote, y como vemos tienen ahí varios rangos de números. Luego tenemos una segunda columna que está como en el centro, que tiene un título que se llama Niveles Especiales de Inspección. Y por último, otra columna con el título Niveles Generales de Inspección. Eso lo vamos a dejar para ahorita ya casi. Pero en el dato número 1 decía tamaño de lote. Entonces, tendríamos que utilizar esta primera tabla y ubicar el tamaño del lote en esta primera columna, en cuál rango se encuentra. Ya casi vamos a verlo con el ejemplo para que se entienda mejor. Aquí vamos a empezar a dar como la explicación general o global. El segundo dato que se necesita conocer es el nivel de inspección, y en la misma tabla que acabamos de ver aparecen los niveles de inspección. Aquí tenemos niveles de inspección especiales y generales, e inclusive para cada uno de ellos hay diferentes tipos. Ojo con esto. El otro elemento que necesitamos es el tipo de inspección, y como vemos en la primera línea dice que existen 3 tipos: normal, rigurosa o también llamada severa, y reducida. Recuerdan que eran 4 tablas, ya vimos la primera tablita. Pues resulta que, como vemos aquí, hay 3 tipos de inspecciones, que son las otras 3 tablas restantes que componen la tabla militar estándar. Y curiosamente, porque aquí hay que ser bien observador, cada tablita en la parte superior izquierda tiene cuál es el tipo de inspección que es. Entonces vemos que en este caso, esta es la tabla para inspección normal, que era una de los tipos de inspección que se mencionan. Hay otra que aquí arriba lo que dice es rigurosa o severa, y otra que dice reducida. Ya vamos a verla. Aquí está. Bueno, perdón, olvidé explicar el tema de normal. Cuando se utiliza una tabla de inspección normal, es para asegurar una alta probabilidad de aceptación. Cuando la calidad del proceso es superior al NCA, es el nivel de calidad aceptable. Y no hay por qué sospechar de que el proceso no tenga un nivel aceptable. Entonces, cuando en la planta, ¿verdad?, se está haciendo un producto X y resulta que los niveles de calidad que se han manejado son pero tan buenos, ya hay tanta experiencia, hay tanto historial, ¿verdad?, en ese manejo para ese tipo de producto, que el nivel, llamémoslo así, de tranquilidad, de seguridad de que todo está muy bien, es tan elevado, que generalmente para esos casos, y obviamente el tipo de producto que se está haciendo no es un producto de alto riesgo, ¿verdad?, para la salud, generalmente se trabaja con la tabla normal, donde, digámoslo así, el nivel de aceptación casi que se da por un hecho sentado, de que sí se va a pasar, sí se va a aceptar ese lote de producción. O sea, hay mucha tranquilidad en que todo está, digamos que alineado para que la producción haya estado excelentemente bien. Pero puede hacer que en lugar de normal se trabaje con un tipo de inspección riguroso, o también llamado severo. En estos casos, el criterio de aceptación es más estricto que el anterior, y se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indicaron que la calidad del proceso fue inferior. O sea, aquí más bien la información que se tiene de lotes anteriores arrojó, ¿verdad?, ciertas alertas de que hubieron indicativos de problemas, de fallas en calidad, pero dentro de un nivel, llamémoslo así, intermedio. Entonces, cuando hay esas sospechas de que pueda continuar ese panorama, se utiliza una inspección rigurosa o severa, y quiero que vean también aquí en rojo, en la esquinita la tabla lo dice, rigurosa. Y por último, tenemos la inspección reducida.
permítanme aquí, por acá. Aquí, cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el nivel de calidad aceptable en forma consistente, se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es 2/5 partes del correspondiente a la inspección normal. Aquí más bien estamos volando, como decimos tradicionalmente. Ha sido por encima de lo aceptable como se ha venido trabajando todo, entonces aquí se trabaja con una inspección reducida, que como vemos también en la esquina de la tabla, ahí dice inspección reducida. Así que aquí es un tema también de observación, de conocer cuál es la tabla que tendremos que aplicar dependiendo de los requerimientos negociados, ¿ok? El cuarto dato que se necesita es qué tipo de plan se va a trabajar, y hay 3 tipos de planes: los planes simples, los dobles y los múltiples. El simple significa que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas no hay lugar a un segundo muestreo. O sea, el simple es, usted me va a sacar una muestra, le va a hacer la inspección a esa muestra y lo que ocurra en esa muestra es eso y punto. Una sola muestra. La doble, como lo grita de alguna manera la palabra, es porque se van a extraer 2 muestras del total, ¿verdad?, de la producción. Y cuando es múltiple es porque se requieren 3 o más muestras. Y la cantidad de muestras que se soliciten, repito, esto lo va a exigir el cliente durante la negociación. Aquí importante, ¿verdad? Pues en esos últimos planes, los que son los dobles o los múltiples, la decisión de aceptación y rechazo de los lotes se basa en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según sea la cantidad de unidades defectuosas. O sea, yo vengo y saco, supongamos que es un plan doble, yo vengo y saco la primera muestra y resulta que en la primera muestra todo salió dentro de lo que cabe bastante bien. Hago una segunda muestra del mismo lote y encuentro una situación prácticamente similar a lo que encontré en la primera muestra. Ese es un escenario. Veamos otro escenario. Puede ser que bajo un lote vengo y saco la primera muestra y fatal. Todo lo que se inspeccionó, todo está mal. Ahí yo puedo hacer una segunda muestra porque se pidió doble, sí, pero prácticamente ya con los resultados de la primera muestra, generalmente ahí ya me doy una idea de que algo está bastante mal, porque para que todas las piezas me hayan salido defectuosas, ahí estamos en serios problemas, ¿verdad? Ahora, inclusive a nivel interno puede ser que el departamento de calidad, ¿verdad?, haya determinado, mire, ya entendimos la importancia de trabajar con muestras, ya entendimos lo que o por qué las empresas trabajan con muestras, pero bajo una situación donde haya mucha duda de la información que se obtuvo en la inspección de muestras, perfectamente si la jefatura dice, no, miren, ¿sabe qué? Esto está muy raro, los resultados de inspección que acabamos de sacar, esto está fuera de lo esperado, ni modo, hay que inspeccionar el 100% del lote. Y por lo menos los que han tenido experiencia trabajando en industria médica, por ejemplo, no me dejarán mentir, más de una vez esto ocurre. Que el jefe dice, ni modo, se me van a quedar, van a hacer extras, van a salir más tarde porque tocó revisar toda la producción. Y uno diría, pero ¿por qué? ¿Por qué no hicieron muestras? No, probablemente hicieron muestras, pero los resultados fueron catastróficos y ahí toca revisar todo para ver qué se salva y qué definitivamente no tiene salvación. ¿Ok? Y el quinto elemento o dato que se necesita para hacer los planes de muestreo es el nivel de calidad aceptable o el AQL, que es esta tablita chiquitita que vemos ahí en pantalla. Existen 14 niveles de calidad aceptable. Estos son valores que matemáticamente, ¿verdad?, fueron calculados. Ni ustedes ni yo nos interesa saber cómo llegaron a esos numeritos. A nosotros nos interesa usarlos. Eso es todo lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Ok. Acá igualmente, como les dije en las diapositivas que iban de la 10 a la 14, lo que es esta diapositiva, la 24,
Sí, la 24 también la pueden verificar después si gustan para entrar de lleno ya con los ejemplos y vamos a ir despacito. Porfa, en el momento en que algo no quede claro, me avisan para detenerme, para devolverme, porque es importante que esto ustedes lo manejen bien. Repito, les va a servir no solamente pues a nivel laboral, sino para efectos de examen, porque recuerden que tienen 4 casos que resolver. Ok, vamos entonces con el primer ejemplo. Dice en este ejemplo que el lote de producción fueron 25,000 unidades. El cliente solicitó un nivel de inspección 3, solicitó un tipo de inspección normal, pidió un plan simple y quiere trabajar con un nivel de calidad aceptable o AQL del 2,5%. Entonces, el primer paso, de hecho, así como está ordenada la información, así es como se va a ir trabajando. El primer paso es establecer cuál es el código letra o la letra código. Y eso, ¿cómo lo sé yo? Lo voy a saber con el tamaño del lote. Entonces aquí dice 25,000 unidades. Entonces pasamos a trabajar con la primera tablita. Y aquí lo que toca es buscar en la primera columna de la izquierda dónde está el rango donde cabrían esas 25,000 unidades. Y es el rango que está aquí resaltado o enmarcado en rojo, ¿verdad? Que sería el que va de 10,001 hasta 35,000. Ahí está el rango donde entran 25,000 unidades, ¿ok? El segundo dato que nos dieron, y aquí me devuelvo, era que el nivel de inspección era un nivel 3. Y eso también está en la misma tabla. Véanlo aquí. Al puro final está el 3. Entonces, yo con estos dos primeros datos, lo que voy a hacer es buscar el código letra. ¿Y cómo se hace eso, profe? Muy fácil. Yo voy a trazar una línea imaginaria, por ejemplo, donde está el 3 y otra donde está el rango y donde convergen esos dos valores es en la letra N. No sé si logra observarlo. Joel, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, esta letrita del alfabeto, la letra N, va a ser mi código letra. Ok, ese es el primer paso. Hasta ahí, clarito, ¿verdad? Esto es sencillito. De hecho, esto realmente no tiene un nivel como de complejidad, es más de atención, de cuidado. Vamos con lo que sigue. Me decía, y perdón, me devuelvo aquí, que era una inspección normal, así que tendré que ir a buscar la tabla militar estándar que diga arriba normal. Y con esa voy a trabajar. Las otras, la que decía severa o estricta, esas ni las vuelvo a ver porque esas no las voy a usar en este ejercicio. Solo utilizo en este caso la que dice normal. ¿Ok? Cuando ya la tengo a mano, quiero que observen que en la parte superior izquierda, la primera columnita dice código letra. Y anteriormente dijimos que para este ejercicio era la letra N. Véanla aquí donde está, la letra N. Ahora, a la par de la N y a la par de cada una de las letras hay unos números. Esos números son el tamaño de la muestra. Permítanme mostrarles aquí lo que dice el título. Tamaño de muestra. Por eso al puro inicio les decía, ni ustedes ni yo escogemos cuántas unidades vamos a inspeccionar por gusto, sino que vamos a utilizar una técnica que tiene un sustento universal, como es tabla militar estándar. Entonces, aquí con el código letra, yo voy a saber que para ese lote, que eran 25,000 unidades, yo solo voy a inspeccionar 500. Hasta ahí me voy a entender, Joel. Sí, sí, profe. Ok, gracias. Disculpe, voy a estarle preguntando paso a paso para que aquí quede evidenciado que usted va a ir entendiendo el procedimiento porque es el único que está conectado en este momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué más necesito y que puedo aprovechar de esta tabla? El AQL.
Me devuelvo para que vean. Aquí decía que la QL era 2,5. Y precisamente en estas tablas, la primera fila, la que está bien arribita, vean aquí, uy, perdónenme para ver, por aquí puede ser. Ven que aquí está el título, nivel aceptable de calidad AQL. Y estos primeros numeritos que están en horizontal son el AQL. El ejercicio me pide un 2,5, que es este que está resaltado en rojo. ¿Ok? Vuelvo a hacer el mismo ejercicio de la tabla anterior, que voy a buscar dónde es que convergen el tamaño de muestra y el AQL. Entonces, el tamaño de muestra era 500 y el AQL era 2,5. Convergen aquí, donde están estos dos numeritos, 21 y 22. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, muy fácil. Vamos a ver, vemos aquí a hacer un pequeño zoom. Quiero que vean que abajo del AQL, o sea, de los numeritos de AQL, se repite un patrón de letras. Dice ACRC, ACRC, y ahí va. Joel, ¿se acuerda qué significaba esto? AC y RC. Lo vimos antes en una diapositiva donde habían unos circulitos. Profe, déjeme acordarme. Ajá, ajá. Si no, yo les soplo, mucha calma. AC es aceptable, RC es rechazo. Entonces, la primera columna que dice AC me dice cuántas piezas se tendrían que tener buenas para aceptar el lote. Y RC es cuántas piezas representarían rechazar el lote. Entonces, vamos a ver por acá. Siempre el primer numerito es aceptación y el segundo es rechazo. Entonces, yo voy a poner la siguiente imagen que quiero que vayan creando, ¿verdad? En su mente. Supongamos que estamos entonces verificando este lote, solamente inspeccionando 500 unidades. Entonces empiezo a inspeccionar una por una, ¿verdad? Las 500 unidades. Si resulta que en esas 500 unidades a mí me salen solamente 21 unidades dañadas, nada más 21, yo puedo aceptar el lote. O sea, cumple con los requerimientos negociados. Pero si a mí me salen 22, o sea, una unidad más que está dañada, que no cumple, automáticamente tengo que rechazar todo el lote. Entonces, si lo queremos ver de alguna otra forma, podría decir que el 21 es el máximo que se aceptaría de unidades dañadas. Y si yo me paso de ese 21, o sea, 22 o más, por supuesto, automáticamente se rechaza. No sé si me doy a entender, Joel, ¿me confirmas? Sí, sí, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué dato me hizo falta? Porque eran 5 datos y hasta el momento solo hemos visto 4. Es lo que dice aquí en color verdecito. Era un plan simple, o sea que solamente tendríamos que hacer este ejercicio o esta inspección una sola vez. Nada más. El simple es que se hace solo una vez. Aquí tenemos lo que yo acabo de explicar. Entonces, 21 defectos sería lo máximo aceptado, pero si me paso de 21, o sea, 22 unidades con defectos, automáticamente se rechaza todo el lote. Y también quiero ser clara aquí. A veces la teoría, ¿verdad? Es bien cuadradilla. Esta teoría a mí me dice, vea, a ver, imagínense en el escenario, 25,000 piezas. Extraigo 500 piezas para la muestra. Y resulta que a mí en la inspección me aparecen 22 piezas defectuosas. Lo que dice la teoría es, usted tiene que desechar todo el lote. 25,000 piezas, échelas a la basura. Eso es lo que dice la teoría. Ahora, sabemos que en la práctica, Dios mío, ¿verdad? Eso es algo fatal a nivel de costos. Desechar 25,000 piezas.
Generalmente en estos casos puede ser, ¿verdad?, que a lo interno la empresa diga, de ahí no, imagínense, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a botar 25,000 piezas? Lo que va a tocar va a ser inspeccionar el 100% del lote para ver qué podemos rescatar, para ver cuántas sí salieron buenas y saber, ¿verdad?, que no hay una pérdida total de la producción. Eso es lo que puede ocurrir en la práctica, pero sí me parece necesario, ¿verdad?, hacer la salvedad. La teoría dice una cosa y en la práctica, pues de ahí, las empresas a veces toman decisiones distintas, obviamente, para que la afectación no sea tan significativa. ¿Ok? Vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí el lote es más pequeñito, son solamente 50 piezas. El nivel de inspección es 2. Se pide una inspección rigurosa. Aquí la idea con los ejemplos, no les dije, es trabajar las 3 tablas. Un plan doble y un AQL del 40%. Entonces, repetimos el procedimiento. Decía que eran 50 piezas, así que buscamos en el rango donde cabe 50 y es este valor que está aquí, resaltado en rojo. Luego nos decía que el nivel de inspección tenía que ser 2. Lo buscamos acá mismo en la tabla y donde converge el nivel de inspección con el tamaño de la muestra me da el código letra, que en este caso es la D. La D. ¿Ok? Siguientes pasos. Me decía que trabajaba con una inspección severa, así que yo tengo que ir a buscar cuál es la tabla que dice inspección severa. Luego de encontrarla, me voy a buscar aquí donde está el código letra y busco la D, que fue lo que me dio la tabla anterior. Me dice que en este caso solo voy a inspeccionar 8 unidades. De 50 solamente inspecciono 8. Y el AQL para este ejercicio era 40%. Aquí está. Así que lo buscamos. Aquí está el 40. Y donde converge el 40 con el código letra es aquí que dice 5 y 6. Joel, ¿se anima a decirme cómo interpretamos este 5 y este 6? Déjeme ver si no estoy mal. Ujú. De 5 son aceptables y 6 se rechazan, ¿no? Sí, 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 estamos bien. Nada más afinemos un poquitito más el asunto, ¿verdad? Si a mí en esas 8 unidades, ¿verdad? Porque aquí me está diciendo que son 8 las que tengo que inspeccionar. Si en esas 8 solo me salieron 5 defectuosas, nada más 5, o inclusive menos de 5, ¿verdad? No es que tengan que ser 5 exactas, puede ser menos. Pero con que me hayan salido como máximo 5 unidades dañadas, yo lo puedo aceptar. Puedo aceptar todo el lote sin problema. Pero donde me salga una unidad de más, o sea, 6, automáticamente rechazo todo el lote. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, excelente. Esto es muy interesante, es bonito esto, la verdad. Aquí igualmente, ¿verdad? En la diapositiva siguiente se explica lo que acabamos de ver propiamente con el ejercicio. Tercer caso. Este dice que el lote son 1.200 unidades. Aquí se pide un nivel de inspección especial S2, una inspección reducida, que es la tabla que nos faltaba trabajar. Aquí es un plan múltiple y un AQL del 1,5. Entonces, decía que 1.200 unidades, así que buscamos acá en el rango. Aquí está resaltado el rango donde caben esas 1.200. Nos pedía un nivel de inspección especial S2 y donde se unen estos dos criterios es la letra código C. Pasamos a trabajar con la tabla militar que tiene el título de inspección reducido. Buscamos en la primera columna la letra código, que en este caso era la C, y vean ustedes, de 1.200 unidades,
solamente inspecciono 2 unidades, solo 2. Me decía que la QL era de 1,5, aquí está arribita. Y aquí viene algo súper diferente que no lo habíamos cubierto. Ahí para los observadores, notaron que todas las tablas tienen estas flechas que marcan hacia abajo, hacia arriba, estas que están como en negrita, ¿verdad? Hay aquí abajo también. Resulta que esto, así en el buen sentido, ¿verdad? Esto es para evitar la fatiga. La fatiga en el sentido de que todos los espacios eh, tenían que haber sido llenados con los mismos números. Entonces, pues quien generó esto, en lugar de escribir lo mismo un montón de veces, pues encontró más sencillo, ¿verdad? Hacer la referencia de la flecha. Y voy a explicarlo. Precisamente para este ejemplo que estamos abordando, quiero que vean, acá puede ser ahí, sí, ahí. Vean que el 1,5 de la QL, donde converge específicamente, es aquí donde está la punta de la flecha, y específicamente donde está la punta de la flecha no hay ningún número. Entonces yo lo que hago es seguir visualmente a donde apunte la flecha, y los primeros números que me encuentre, esos son los que aplicaría. En este caso es 0 y 1. No sé si me explico esa parte, Joel. ¿Me voy a entender cómo tengo que interpretar estas flechas? Sí, profe. Ok, gracias. Ahora dice 0 y 1. Y vean lo particular de esto. Es que esto, ¿verdad? Tiene las suyas. 1200 unidades. Solo voy a inspeccionar 2. Pero vean que el margen de aceptación es súper restringido. Aquí me está diciendo 0. O sea, que de las 2 unidades, las 2 tienen que salir perfectas, sin defectos. Porque donde me salga 1, una de esas 2 tenga un defecto, automáticamente rechazo el lote. ¿Qué me falta analizar de este último ejercicio? Como dice aquí en la esquina de abajo, es que me pedía un plan múltiple. Ahí habría que ver cuántas inspecciones solicitó el cliente, si pidió 3, 4, 5, 10 inspecciones, no sabemos. La cantidad que pida, esa es la cantidad de inspecciones a realizar. Pero indiferentemente, ¿verdad?, de los resultados que se obtengan en esas 3, 4, 5 o 10 inspecciones, hay que determinar que esta es una inspección reducida donde se espera prácticamente la perfección para que el lote sea aceptado. Ok, aquí igualmente viene la explicación que yo acabo de dar. ¿Alguna pregunta? Joel, ¿se entiende esta técnica? ¿Le queda alguna dudita? No, sí se entendió, sí. Ok, excelente. Entonces, dicho eso, por aquí les dejo los detalles de la tarea. Les voy a dar 4 casos que ya casi se los voy a mostrar, y para los 4 casos ustedes tienen que decir cuál es el código letra, cuál sería el tamaño de la muestra, cuál sería el criterio de aceptación y cuál sería el criterio de rechazo para cada uno de los casos. Estos son los primeros 2 casos, ¿verdad? Ejercicio 1, yo aquí les doy la información del tamaño del lote, el nivel de inspección, el tipo de plan y el nivel de calidad. Ejercicio 2 igual, y en la siguiente diapositiva está el ejercicio 3 y el 4. No se asusten por estas columnas que están aquí en blanco. Esto es por si alguien quiere, no sé, tomarle un pantallazo, qué sé yo, para luego imprimirlo, lo que sea. No hace falta. Yo puse este 1, 2 y 3 y 4 porque son los valores que se van a preguntar. Aquí letra, código, tamaño, criterios es 1, 2, 3 y 4. Pero lo que necesito en términos generales es que ustedes a los 4 ejercicios les encuentren estos 4 valores, que los tengan anotados ahí en un papelito, por lo menos. Porque en el examen voy a hacerles preguntas puntuales. Por ejemplo, puede hacer que en el examen diga, bueno, en el ejercicio 2, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Y ustedes nada más van a ir a revisar cuando resolvieron la práctica y se fijan, ah, mira, para el ejercicio 2
el tamaño de la muestra a mí me dio tanto. Y entonces en las alternativas de la pregunta del examen ustedes van a marcar cuál era la opción correcta. No sé si me explico con esto, Joel. Sí, profe, con eso vamos haciendo el examen, ¿verdad? Sí, la recomendación por supuesto es, primero siéntense con tranquilidad a hacer el ejercicio. Primero los hacen y cuando ya tengan resueltos los 4 ejercicios, se meten a hacer el examen. No lo hagan al mismo tiempo porque se les puede hacer un colocho, ¿verdad? Ahora bien, si me preguntan por la tabla militar estándar, la pueden ver ahí mismo en la presentación que acabo de proyectar o si quieren, se las dejé aquí. Ven aquí donde dice tabla militar estándar. De hecho, voy a abrirla para que vean. Cuando uno le da clic, él les va a abrir ya las tablitas. Aquí se ve como más clarito, ¿verdad? Todos los valores de la tabla. Si quieren trabajarlo con esto. ¿Ok? Y pues obviamente abajo de la tabla militar estándar va a aparecer el video de la clase y abajo de ese video va a aparecer el examen. Déjenme ahí que termine de cargar para que lo puedan ver. Ok, no sé si hay alguna preguntita o algún comentario. Todo bien, profe. Ok. Bueno, para Joel y para todos los compañeros. Ah, bueno, perdón, el examen a ustedes todavía no les aparece. Vean que aquí a mí me aparece oculto. Ya casi se los voy a habilitar. Lo tengo ahí escondidillo precisamente como para que haya un verdadero tiempo, ¿verdad? Para que ustedes realicen los ejercicios. Y cuando ya los tengan resueltos, pues el examen se les va a habilitar. Yo creo que por lo menos como dentro de una hora es que lo voy a habilitar. Pero igualmente las fechas aplican como se ve en pantalla. Estaría abierto desde hoy y hasta el próximo miércoles. Aquí tengo que cambiar la hora porque es hasta las 12 de mediodía, como ya ustedes vienen acostumbrados a trabajar. Em, Como última recomendación, chicos y chicas, los que ven la grabación posteriormente, porfa no me aflojen, ya solo queda una semanita y ustedes terminan este técnico. Así que mucho ánimo, que estén bien motivaditos, cumplan con las entregas de exámenes y Dios mediante, pues ustedes ya dentro de una semana completan este proceso. Para la próxima semana, a finales, es muy probable que los compañeros de servicio al cliente les compartan en el grupo de WhatsApp información de fechas importantes, temas de graduación, de título, etcétera. Así que para que por lo menos por ese tema estén ustedes tranquilos de que sí se les va a dar toda la información a tiempo. Y pues cualquier cosita que surja, como siempre ahí me contactan porfa a través del correo electrónico para darles el apoyo que necesiten. Así que de mi parte, eso sería todo por hoy. Joel, gracias ahí por estar presente, por participar y pues que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, con gusto.